Así se prepara la ensalada perfecta, fácil, saludable y deliciosa. Bienvenidas a Qué Rico Recetas, aquí estamos otra vez con toda la energía y las ganas de cocinar algo delicioso. Entonces arranquemos con los tomates cherry. Estos tomaticos, además de ser lingos y vistosos, son una joya para la salud, llenos de antioxidantes, vitamina C y con un sabor que combina dulzura y acidez. Lo primero que hacemos es lavarlos muy bien, porque usted sabe, siempre hay que asegurarse de que estén bien limpiecitos. Luego los ponemos en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco y los dejemos ahí quieticos por unos 10 minuticos. Este paso es importante porque nos ayuda a desinfectarlos y a dejarlos bien listos para comer sin preocupación. Seguimos con nuestras protagonistas, las papas criollas. Entonces ojo pues que acá viene un truquito de cocina. Las lavamos muy bien, quitándoles cualquier tierrita porque ellas vienen directas de la tierra. Después las partimos en mitades así tal cual, sin pelarlas, porque la cáscara tiene fibra y además ayuda a que no se nos deshagan cuando las cocinemos. Las ponemos en una olla o recipiente grande, agregamos agua hasta cubrirlas bien, le echamos una cucharada de sal y aquí está el truco, un chorrito de vinagre blanco. Ese vinagrito hace que las papas mantengan su consistencia, que no se revienten ni se pongan aguadas y que al final nos queden enteritas y deliciosas. Encendemos el fogón y dejamos que se cocinen hasta que estén tiernitas, pero sin pasarnos para que no se desbaraten. Listo, mientras tanto vamos con las hierbas frescas, que aquí está otro de los secretos para que esta ensalada tenga un sabor fresco y aromático. Puede usar hierbabuena, albahaca o si quiere una mezcla de ambas. Las lavamos muy bien con agüita corriente y luego las secamos para que no nos aguaden la ensalada. Después las picamos bien finitas, que queden menuditas porque la idea es que se integren con todos los demás ingredientes y cada bocado tenga ese perfume natural que ellas sueltan. Ya cuando los tomates hayan estado en el agua con vinagre, los sacamos, los enjuagamos y los cortamos por la mitad. Esa forma es perfecta porque se ven lindos en la ensalada y además, al partirlos, sueltan un poquito de juguito natural que le va a dar más sabor a la mezcla. Ahora sí, mira lo que vamos a hacer. En una ensaladera bonita, porque recuerde que la vista también come, vamos a poner primero las papas criollas que ya tenemos cocinadas y escurridas. Encima le agregamos los tomates cherry partidos y luego esas hierbas frescas que picamos ahorita. Vea cómo empieza a verse de colorida esta ensalada. El amarillo de las papas, el rojo brillante de los tomates y ese verde de la albahaca o la hierbabuena que resalta un montón. Pero espere que aquí no hemos terminado porque nos falta el aderezo, que aunque es sencillo, le da toda la gracia al plato. Ahí mismo, en la misma ensaladera, sin sacar nada, le agregamos una cucharada de orégano seco que le da un saborcito mediterráneo espectacular. Luego un chorrito generoso de aceite de oliva extra virgen, que además de sabor es puro corazón saludable, lleno de grasas buenas que cuidan nuestro organismo. Le ponemos una pizca de sal para realzar los sabores y una pizca de pimienta negra molida que le da ese toque medio picantico y elegante. Y listo, mezclamos nuevamente para que las papas no se maltraten pero que todo se integre bien. Y ya tenemos una ensalada caliente, diferente, sabrosa y que usted puede servir tanto como entrada, como acompañamiento o incluso como plato principal si quiere algo liviano pero nutritivo. Esta receta es ideal para esos días fríos porque la servimos calientica, recién hecha. Y además es perfecta para compartir en familia o con amigos, porque es rendidora y se ve muy bien presentada en la mesa. Ahora antes de despedirme le cuento algo. Esa ensalada combina muy bien con carnes asadas, con pollo al horno o incluso con un buen pescadito. Entonces no se me vaya sin hacerme un favor grande. Si le gustó esta receta, déjeme un comentario contándome con qué la acompañaría usted, qué hierbas usaría, o si tiene algún truquito extra para que quede aún mejor. No olvide darle me gusta al video, compartirlo con sus amigos y familiares, porque cocinar es mucho más rico cuando se comparte. Y claro, si todavía no está suscrito, hágale pues, suscríbase al canal de Qué Rico Recetas y active la campana para que no se pierda ninguna de estas preparaciones que hacemos con tanto cariño. Vea que lo que viene está buenísimo y yo quiero que usted lo vea primero que todos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo bien grande y que disfruten esta ensalada calientica de papitas criollas con tomates cherry y hierbas frescas, que está para chuparse los dedos.